Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, primero volver a decirle, ¿no? Estoy contento y para mí es un honor estar en este espacio. Y bueno, de alguna manera a poner mi granito de arena en este trabajo y esfuerzo que hacen ustedes de visibilización, ¿no? Ujú. Ahí escuchaba un mensaje de Celeste desde Tucumán, que trabaja también en red con amigos de Córdoba, ¿no? Entonces conozco el trabajo de ustedes hace tiempo. Y bueno, haberme encontrado en este último taller con Andrea, que organizó Carolina Siegri, que también es parte del También una colectivo. Bueno, hermana. para mí es un orgullo. Brevemente, ¿no? Te cuento, digamos, cuál es mi tarea. Yo soy psicólogo hace mucho tiempo, estoy doctorado por la Universidad de Buenos Aires y bueno, un poco lo que me da el tiempo y la experiencia es haber sido profesor también de psicología y serlo, Ujú. es tratar de ir viendo cómo va transformándose los debates y los asuntos que más le interesa a la psicología de cada época, ¿no? Y la verdad que hace unas décadas, como escuchaba que comentaban antes del espacio de publicidad, la psicología recepcionó con mucha fuerza, ¿no? Y se abrazó muy fuerte a estas prácticas que se llaman mindfulness y que una buena traducción del mindfulness es atención plena, ¿no? Estas prácticas es una buena intersección entre, bueno, prácticas que vienen del budismo, antes del hinduismo, y que tienen que ver que relaciona con prácticas que a veces las, las acercamos al campo de la relajación, ¿sí? La meditación. El budismo, bueno, tiene elementos que son religiosos, ¿no? La cuestión que un poco el trabajo que hago yo es tratar de transmitir, ¿no? Bueno, y enseñar una práctica del mindfulness tal como la entiende y la hizo propia la psicoterapia contemporánea occidental, ¿no? Y acá me parece que esto tiene su interés porque desliga la práctica del mindfulness de, bueno, de cosas con las que está emparentadas, pero no necesariamente se identifica, ¿no? No hace falta ninguna consideración ni filosófica ni religiosa para practicar el mindfulness, ¿no? Ni tampoco hace falta, digamos, ninguna valoración en particular, ningún punto de vista ideológico sobre la vida. Es una práctica que para Occidente se convirtió en la herramienta básica y más fundamental para, bueno, soy psicoterapeuta, ¿no? Para mí la palabra psicoterapia es muy cercana, ¿no? Pero llamémosla una práctica para el bienestar, para la salud mental y el bienestar en general, que siempre van de la mano. La clave está en el nombre, atención plena, ¿no? Y lo que viene a decir la psicología es que eh, toda su historia la psicología convivió con este proceso básico. La psicoterapia contemporánea se ha hecho muy afín con trabajar procesos básicos que se llaman transdiagnósticos, es decir, que están en todas las personas y no necesariamente en el campo de la psicopatología, ¿no? Claro. Vos hablás del dolor crónico. Bueno, el dolor siempre tiene un elemento, una suerte de IVA, que es un elemento mental, un elemento de pensamiento, un elemento de juicio, un elemento emocional. Bueno, la psicología trabaja sobre eso, porque la vida humana, la vida cotidiana, siempre implica gestionar suerte, pensamientos, emociones y sensaciones. Lo que la psicología, de lo que se da cuenta, que entre estos tres campos, estas tres esferas, con las que todo el tiempo estamos lidiando y con las que estamos gestionando permanentemente y se nos exigen habilidades y competencias, esto es la psicología basada en procesos básicos y por eso es transdiagnóstica. Hay un elemento en común que quizás ahora pasó a ser para la psicología lo más importante, los procesos atencionales. Es el proceso de atención. Donde está puesta la atención implica un condicionamiento de los procesos mentales, emocionales, sensoriales, y por tanto entonces también del dolor, pero también del estado de ánimo que acompaña al dolor y a cualquier experiencia de vida. Entonces por eso empezó a ser tan importante dos cosas. Una, prestar atención de una manera nueva, que la atención y los procesos atencionales son centrales para el bienestar, pero también están ligados
a los dolores, al sufrimiento. Yo ahora me quedé solo en pantalla, no sé si ustedes están del otro lado. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, porque es la primera vez que trabajo con estas plataformas. Y la otra cuestión es lo que sí viene de la práctica del budismo y también recepciona la psicología y da un fuerte vuelco a cómo planteamos la psicología históricamente, que era Claro. principalmente en la expectativa de una conversación que le ponía mucho peso al intelectual y al pensamiento y al darse cuenta de algo conversando con alguien. Tomamos este elemento de la práctica, hacer algo. La regla número 1 del budismo, hay sufrimiento y existe el sufrimiento. Claro. Bueno, desarrollemos algo para hacer con el sufrimiento. Entonces, es una práctica de bienestar, una terapia basada en acciones, no en definiciones, no en el Claro. intelecto. Y Claro. sobre todo que parte de un punto, sí, discúlpame, No, es... parte de un punto que todo el tiempo parece que estuvimos como en el camino equivocado, que es nosotros culturalmente estamos muy acostumbrados que si hay un problema, el pensamiento es un gran aliado para resolverlo y que tenemos que pensar. Este modelo dice, cuidado, el pensamiento es demoledor. Si no tenemos las herramientas, las oportunidades, si gestionamos bien esa máquina de pensar que 24 horas al día nos acompaña y ocupa nuestros procesos de atención, bueno, la mayor parte de nuestros problemas radica en la manera de pensar, la manera que conecta con las emociones y con las sensaciones. Entonces es más un hacer que un pensar en la solución de un problema. Es hacer algo, es como una persona que está nerviosa, no decís tranquilizate, decís respirar y se tranquiliza, ¿no? Claro. Pero no es respirar, es prestar atención a la respiración. Ahí viene el concepto de Hacerlo atención. consciente. Hacer las acciones conscientes. Es como, exactamente, es prestar atención, ¿sí? De una manera particular, ¿no? Y esto hay un secreto, ¿no? Yo lo quiero compartir con ustedes, que son dos ideas básicas que acompañan cualquier ejercicio de meditación, cualquier práctica de meditación, no importa cuál sea el método, siempre el denominador común es el proceso atencional, el ojo de la atención. El secreto es que la psicología siempre conoce que la atención es una capacidad limitada en la persona humana. Todos nosotros no sabemos cuánta atención podemos prestar a las cosas, pero sabemos que no es infinita, no es ilimitada, es limitada. Y hay dos modos de atención. Un modo que es automático, como bien decías vos, no consciente, y es como el modo Wi-Fi, estar conectados, es estar conectado como en un piloto automático. Sí. Y es ahí donde la máquina de pensar, ¿no? Hace su juego con las emociones, con las sensaciones, y ahí es donde radica la principal causa del sufrimiento humano, ¿no? Y también el malestar psicoemocional. Claro. Y eso es lo que gestionamos sin darnos cuenta. El otro modo de la atención es el modo consciente. Ahí viene la atención plena, es estar con una atención consciente, intencional, interesada en algo, plenamente en algo, aunque más no sea durante 3 minutos en la respiración. Ahí viene la respiración consciente, la alimentación consciente. No es un estado de nirvana, no es convertirme en otra persona, es cambiar, ¿sí? Como si fuese, quizás no es la mejor imagen, ¿no? Es como si fuese cambiar del modo automático al modo manual el proceso atencional. Claro, eso necesita práctica y necesita ejercicio. Esa es la práctica del mindfulness, pero mi intención, mi recomendación, mi trabajo en este campo es quitarle cualquier otro vestido que sea como que sea un barroquismo, que sea un adorno, y tratar de transmitir, yo llamo la masa madre, ¿no? El corazón, el elemento mínimo de lo que está hecho la práctica del mindfulness. Todo lo demás lo agregás si querés. Claro. Pero es comprometerte con el ejercicio de cultivar un modo de la atención que es voluntario, intencional y consciente. Cualquiera de nosotros que hacemos el ejercicio más básico de la práctica del mindfulness, que es como decís vos, prestar atención, inocular de conciencia a la manera en que respiramos, vamos a ver que es muy difícil sortear con la cantidad de distracciones que tenemos en pocos minutos. Entonces, es un ejercicio el mindfulness, no es una ideología, no es un valor para postear en las redes, no es una frase motivadora, de autoayuda, es una práctica que yo la relaciono, espero que sirva esto, ¿no?
lo relaciono a veces de una manera simpática con la práctica de los abdominales. Es muy bueno, es muy sano, ¿sí? Practicar abdominales 10, 15 minutos al día fortalece la zona media, el esqueleto tónico. Uno, si lo hace a menudo, no es tanto la imagen, lo físico, ¿no? La belleza, sino que el bienestar se representa en muchos aspectos, y uno endurece muscularmente la zona media del cuerpo. Porque, bueno, caminamos erguidos, el peso del cuerpo necesita esa amortiguación. Es una práctica que uno no puede hacer, ¿no? Uno no puede practicar 2 horas por día abdominales. Lo puede hacer algunos minutos hasta que siente que el músculo se quema y ya no puede trabajar más. El mindfulness es esto, pero es todos los días, no es alguna vez haberlo hecho. Claro. No es haberlo hecho en algún curso, en alguna jornada, en algún workshop, 4, 8 semanas y no hacerlo más. Lo mismo pasaría con los abdominales. Bueno, vemos después de un tiempo que no es algo que podemos, no es convertir nuestra vida, ¿está bien?, a la Claro. práctica, es incorporar a nuestra vida una pequeña práctica, Hacer un bien dirigida, hábito. entenderlo además, ¿no? Mm. Yo creo que las técnicas no son tips, las técnicas hay que entenderlas, hay que y, y eso lleva un tiempo, ¿no? Ujú. Y después hacerlo un hábito, como decís vos, ¿no? No sé si está claro, Sí, ¿no? acá Pero lo fantástico y que quería comentar antes, que había en un tiempo que no se pensaba poder complementar este tipo de prácticas con la psicología, porque muchas veces nos encontramos con profesionales que son cerrados y que se adecúan a su formación y a la escuela que siguieron para poder hacer, para poder escuchar al otro. Y ahora encontrar profesionales como usted que puedan ir incorporando todo este tipo de prácticas paralelamente a la escucha, es fantástico, porque también es como que abre el espectro y uno se siente totalmente diferente, porque no es una terapia convencional. Si bien la escucha va a seguir estando, complementarlo con el mindfulness ya tiene otro valor agregado. sí, sí, totalmente. A veces no hace falta otra cosa, ¿no? Es como, a ver, si es un modelo que no va en contra de la terapia convencional, como decís vos, ¿no? Basada en la escucha, pero que no queda como, cuando la escucha no es suficiente y todos los temas, ¿no?, del mundo psicoemocional que deja sin resolver, tenemos derecho a que nos sea dado, ¿no? Mm. Algo para hacer con los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Bueno, esto es quizás lo más razonable, lo más realista, lo más concreto y además lo más simple, ¿no? Es una práctica muy potente, ¿no? Muy potente. No dudo en decir que con estos minutos de práctica, ¿no?, bien organizados, ¿no?, a conciencia, ¿no?, incorporados como hábitos, decís, se reemplazan cosas muy importantes, ¿no?, como la medicación Claro. psicofarmacológica, ¿no?, que tanto daño hace, ¿no?, y que a veces aparece como último recurso, como la última opción frente a trabajos que, bueno, no se conocieron, no se supieron, no se pudieron hacer, no se sabía, ¿no?, o no se quisieron hacer. Déjame agregar algo, ¿no?, que para mí es importante. Es solo la práctica de atención, es principalmente la práctica, desarrollar el músculo, cultivar un modo de la atención, que al cultivarlo le quita, como es limitada la atención, le quita espacio al otro, al tiempo del piloto Claro. automático. Claro, Está el ser bueno. humano, el comportamiento humano trabaja en piloto automático, si no, nadie podría manejar pensando todo lo que hace. Pones en piloto automático y haces 7, 8 cosas por cada segundo, bien coordinadas, bien. El problema es que en el ser humano los patrones negativos del pensamiento, el juicio crítico, que tiene formas establecidas, predomina y va marcando una forma de vida excesivamente sufrida, con más problemas de los que realmente la persona tiene. Es su manera de pensar. Claro. Este es el punto que toca con la psicología. No es una práctica solamente de salud, es una práctica que entiende que la cabeza, la máquina de pensar, es demoledora cuando no se tienen las herramientas suficientes para lidiar con eso. Y cualquiera lo sabe cuando escucha lo que piensa durante 3 minutos, ¿no? El Claro. juicio es otro elemento del mindfulness. Hay 2 elementos más. Uno es cultivar y practicar la suspensión del juicio. ¿Por qué? Porque el juicio tiene un temperamento. Mm. Los pensamientos tienen una inclinación crítica, como me gusta decir a mí, bueno,
trayendo a uno de los padres de la terapia contemporánea, que es Albert Ellis, dictatorial. Es decir, la relación con los pensamientos no es exclusivamente así, pero predomina la relación con el pensamiento un maltrato, un destrato, una falta de respeto para con nosotros mismos. Esto el psicoanálisis lo había visto en la figura del super yo. Decía, sí, los padres pueden ser muy severos, pero nunca tanto como ese padre interno que tenemos que se llama super yo, ¿no? Sí. Crítico, dictatorial, ¿no? Entonces, como está de premisa esto, algo hay que hacer con esto, ¿no? Y la práctica atencional voluntaria desconecta, desacopla, eso se llama defusión cognitiva. Es como nos da un descanso de esa máquina permanente que se inclina hacia el maltrato, la falta de respeto con nosotros mismos. Cualquiera de nosotros lo tiene adentro esto, ¿no? Es lo que el psicoanálisis llama la conciencia. Es algo que no podemos sacarnos, como nos podemos sacar la ropa, podemos cortar una relación. Acá tenemos que gestionar de otro modo la relación con eso que nos ocupa, que es el pensamiento 24/7 cada uno de nuestros días. Por eso hay una semejanza con la respiración. La respiración es nuestro aliado que también está 24/7, pero nada dice, nada juzga. Descansamos un poco ahí y en ese espacio vamos cultivando un temperamento más amable, más amoroso. No es solamente la conciencia de la respiración y la conciencia del cuerpo, también es trabajar a conciencia, intencionalmente, hábitos de amorosidad y amabilidad con los otros y con nosotros mismos. Totalmente. Entonces, totalmente, porque además lo que hablábamos durante el taller, la cara de feliz cumpleaños que dice Estela, es porque hicimos un taller de 8 encuentros que fue hermoso compartir con las otras chicas, porque además es muy enriquecedor el intercambio, más allá del conocimiento y la generosidad de Eduardo. Y lo importante de esto es que uno tiene el pensamiento en general de que, te recomiendan meditar. Entonces es como que te pones metas. Si vos sentís que tenés que poner la mente en blanco y que tenés que encontrar un espacio y un momento adecuado para hacerlo, para tener... Y en realidad la mente en blanco es un objetivo que no sé si en algún momento se puede alcanzar. Entonces lo valioso de hacer estos talleres y cultivar estas prácticas es que en principio nada está bien o mal. Esto que dice Eduardo de suspender los juicios, vos no es que tenés que cumplir una meta y rendir un examen. Y es entender que justamente no es poner la mente en blanco y no es algo para lo que tengo que cultivar un espacio y un momento largo, no. Son 5 minutos al día, mínimamente, que si no tenés 5 minutos al día para dedicarte para vos, tenés que replantear un montón de cosas, porque de 24 horas, 5 minutos, y es justamente ser consciente de todo lo que pasa en ese pensamiento automático y reconocer todo eso. Entonces, es una práctica que, explicándola así, parece sumamente compleja, pero que si vos te comprometés y lográs esto que plantea Eduardo, de suspender los juicios, de respetarte a vos misma y respetar los tiempos, es mucho más simple de lo que se escucha. Requiere sí el compromiso y la práctica, pero son herramientas que son accesibles. Sí, y es una suerte de recurso terapéutico, llamémoslo así, si no queremos llamarlo terapia, es un recurso terapéutico, un recurso de bienestar muy potente, que bien entendido, lo tenés más cerca que las cosas que tenés en el bolsillo, porque está en pasar del modo de atención automático al modo de atención consciente y voluntario, unos minutos al día. No tenés que ir, tenés que ir a algún lado a hacerlo, o tenés que ver una clase, que hay wow, digámoslo así, ¿no? Hay un paquete de ejercicios y prácticas muy simples, que no son tantas, son 4 o 5, que te permiten a vos en poco tiempo armar una rutina que no necesita ni una música en particular, ni un momento del día en particular, ni una posición en particular, ni una ropa en particular, y es muy potente.
tan potente, por eso yo celebro que me hayan dado esta invitación, ¿no? Y poder comentarlo acá en este espacio, porque quiero decir esto, ¿no? Que el mindfulness llega a la psicología después de que en Occidente demuestra ser muy potente frente a temas relacionados al dolor crónico, ¿no? No elimina el dolor, reduce mucho, ¿no? Y cambia mucho porque cambia mucho la relación con el dolor, la relación humana que tenemos con el dolor, la relación educada que tenemos con el dolor. Pero no nos dice cómo tiene que ser nuestra relación con el dolor, nos da una práctica de ejercicios que nos permite modificarla. Esto es como decía, la diferencia en que alguien me diga, relajá que vas a estar mejor, a que me digan, haz esto y eso que aprendo a hacer, me relaje y yo esté mejor, ¿no? Por eso es un modelo que cambió, ¿no? Culturalmente, y por eso recepciona el modo cultural occidental, y lo recepciona, no es casualidad, la psicología, que está siempre como poniendo el ojo en cómo puede ser de beneficioso o de perturbador nuestro modo de vida, nuestra forma de cultura, ¿no? Nuestros patrones sociales. Entonces es un cambio que pone en crisis, pero amablemente, no discute intelectualmente una manera de vida, una manera de pensar. Trata con amabilidad de ofrecer, a mí me gusta la palabra friendly, ¿no? Amigablemente, es una palabra muy fuerte, ¿no? Una práctica sencilla, amable y amigable que cambia radicalmente. Y quiero decir esto, ¿no? A la psicología llega por el lado de la ansiedad, la reducción de la ansiedad, del estrés, pero llega a Occidente a través de su eficacia para la reducción del dolor crónico. Por supuesto que el dolor tiene íntima relación con nuestros procesos mentales, nuestros procesos emocionales y nuestras sensaciones, ¿no? Y por eso le interesa tanto a la psicoterapia contemporánea, que trabaja exclusivamente con esto y agrega este recurso nuevo que es cuidado. Es como, vieron, como en política económica se dice, es la economía, ¿no? Dice, no, la psicología dijo, es la atención. Y aprendamos a cómo se trabaja. Con la atención no se trabaja igual que con el modelo de algo me pasó en la infancia y quiero hablar de esto, o tuve un problema y quiero hablar de esto. Con la atención se trabaja cultivándola, ejercitándola. Sí, muy... es tan claro que... Me gustaría hacer una consulta, lo escuché atentamente, porque me parece que todo lo que nos está diciendo es contradictorio con lo que vivimos hoy en lo cotidiano, ¿no? Esto de la atención, el estar un tiempo, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Vivimos corriendo y es todo, digamos, es un cambio, es otro clic, ¿no? Me parece. Pero sí me pareció también interesante, además, preguntarle, entiendo que sí, pero me gustaría que usted lo diga, que supongo que este cambio que evidentemente se realiza internamente, ¿no? Porque es esta tensión y este no juzgar y demás que nos hace bien a nosotros, entiendo que después tiene un contrapunto digamos, en vínculos con los demás, con los otros. Evidentemente debe haber algo que cambia después en mi vínculo con las personas, ¿no? Con mi familia o con quien cotidianamente me relaciono. No sé si es así, supongo que totalmente. Sí, pero claro. Totalmente, claro. Pero no es una transformación que pase por la confrontación o el darse cuenta, pasa por eso se habla de cultivar la atención y cultivar la amabilidad, ¿no? Es como cuando vos cultivás desde una semilla, preparás la tierra, el día a día no ves el cambio, pero sí vos sabés que día a día hay cosas, todos los días hay cosas para hacer. Ahora, en un momento, vos te levantás y donde no había nada hay un brote, ¿no? Ahí empiezan a pasar. En general la experiencia, y en el taller creo que lo pudimos ver también, ¿no? Es que 8 semanas es el tiempo mínimo para presentar el modelo, para practicarlo, y siempre la sensación, ¿no? De un efecto de bienestar, de mejora respecto a el inicio del taller, siempre aparece, y aparece contundente. Uno no sabe en qué momento. No es tanto
el efecto de hago esta práctica y estoy relajado. Sí, pues, en general uno se relaja porque, como decís vos, uno ya viene muy tenso. Entonces, si respira 3 minutos, baja, como se suele escuchar, 1 o 2 cambios bajás, ¿no? Pero en la cuarta, en la quinta semana, vos te das cuenta que algo empezó a brotar, ¿no? En el estado de ánimo, ¿no? Y no dejás de tener problemas en la vida, pero que hay algo trabajando en vos, hay algo que vos estás cultivando, porque esos 10, 15 minutos te los tomás cada día, ¿no? Es como vos regás todos los días, en un momento aparece el brote, ¿no? Y aparece el cambio con los otros, claro. Porque la amabilidad está en nosotros, está en el otro, pero esta máquina, ¿no? Dictatorial, ¿no? Dura con nosotros, hipercrítica con nosotros, está en nosotros también, ¿no? Entonces, cuando en algún espacio se empieza a cultivar la amabilidad que está, pues para que haya un brote, la semilla tiene que existir, tiene que estar la posibilidad de lo que va a brotar en la semilla. Está en cada uno de nosotros la amabilidad. Yo siempre hago referencia a un ejercicio, yo soy psicólogo, ¿no? Que viene del psicodrama, que es cuando mirás a alguien a los ojos, en el marco de un taller, que hay, ¿no? Un caldeamiento previo y demás, te detenés, también es un proceso atencional, detenerse, esa es otra idea, ¿no? La pausa, ¿no? Detenerte a mirar a tu compañero de trabajo en ese taller, y aparece una pregunta que es, preguntate si la persona que tenés enfrente es una persona que vos podrías llegar a querer. Siempre la respuesta es sí. Ahora, cuando no tenés ese tiempo para parar, es el tiempo donde vos automáticamente pensás que no está pasando nada, pero te están atravesando un montón de juicios, y 9 de cada 10 juicios, y los pensamientos tienen 9 de cada 10 la forma de una proposición y de un juicio, incluso las imágenes. ¿Está bien? Ahora, 9 de cada 10 esos juicios dicen cómo son las cosas y qué tenés que hacer. 9 de cada 10 son negativos críticos, ¿sí? E irrespetuosos. Con lo mínimo indispensable, lo que se llaman los derechos, ¿no? de una persona que refieren a su dignidad como persona, donde no hace falta otra cosa que, ¿no? El mínimo de dignidad que todos tenemos que respetar a nosotros y hacer respetar a nosotros, ¿no? Así que yo sí estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero es lento, no es lento porque tarde mucho, es insidioso, ¿no? Es como imperceptible, como regar una planta, pero un día te levantás y está el brote. Y pasa más o menos rápido, ¿no? 8 semanas, 5 semanas, ¿no? Pero después es, bueno, ¿qué querés hacer con esto? ¿No? Claro, totalmente. Es que vos usas muy bien el ejemplo de los abdominales. Yo por más que si hago 15 minutos de abdominales por día, no es que en 15 días voy a tener la tabla de planchar formada en la panza. Es un proceso que va a llevar un tiempo, pero que los cambios los vas notando en el día a día. O sea, no ves el brote, pero sí sentís eso que está pasando dentro de la planta. Eduardo, quien quiera saber más de esto, quien quiera interiorizarse, contactarse con vos, ¿dónde te encuentras? Sí, la verdad es que ojalá con Caro organicemos, ¿no? Pronto, eso siempre ella entiende mejor estas cosas que yo. A veces en el Rojas, en la UBA, hago este taller, pero si cuando hay un taller en general trato de publicarlo en las redes sociales. Yo soy Eduardo Cosi y en las redes sociales tienen mi nombre, ¿no? Facebook o Instagram, no hay mucho más en este momento que agradecerles. Cosi con doble S. Con doble S. Cosi con doble S. Italianizado. C-O-S-S-I. Acá me llegó, Bueno. acá me ampliaron el currículum porque dijeron que no se iba, usted no lo iba a decir, dicen, es un excelente abogado, formador de acompañamiento terapéutico y psicólogo especialista en TEA, referente bibliográfico de la carrera de cursos AT y autor de diversos artículos sobre autismo y acompañamiento terapéutico. Así que ahí tenemos el currículum completo. Y Muchas también gracias. podemos agregar que colaborador en la carrera de psicomotricidad en la Universidad de 3 de Febrero, que es una carrera que es hermosa, eso al inicio, y también en la Universidad Austral. Pero es muy, como lo ven, es muy accesible.
O sea, no es un señor que te aparece colgado con todos sus títulos y sus galardones No. y que te habla en difícil. Estoy con camisa porque estuvimos, es cierto, soy un joven abogado, y hoy estuvimos en un congreso de oncología, un tema también que interesa mucho, los derechos a la salud y los amparos, Sí, que es totalmente. la especialidad que abracé ahora en el último año, ¿no? Así Qué lindo, bueno, qué lindo. Enhorabuena. Bueno, Muchas gracias. doctor, muchas gracias por haberse tomado el tiempo Muchísimas y gracias, charlar con nosotras y acercarle a quienes nos están viendo esta nueva herramienta para trabajar en conjunto con la psicoterapia. Así que gracias, doctor Eduardo Cosi, por haber compartido este ratito. Nos estamos viendo. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una tanda y después de la tanda venimos con la doctora Mónica Bonin para hablar sobre endometriosis y